Buenas noches Puerto Rico, buenas noches América y buenas noches mundo. Bienvenidos a tu programa Conciencia Deportiva. Hoy, martes 2 de junio de 2015. Y antes que nada, el anuncio que tengo que hacer todas las noches. La Universidad de Puerto Rico en Carolina no necesariamente se responsabiliza con las expresiones de este programa, que esta noche pues, tenemos una grata sorpresa. Nuestro invitado es el rector de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, aquí a mi izquierda, quien ustedes están viendo en pantalla, el doctor Moisés Orengo Avilés. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, decano, y gracias por la invitación a tu programa, que entiendo que es la segunda edición del segundo programa que realiza. Correcto, correcto. Esto está comenzando, es un nuevo camino, sin utilizar frases usadas muy a común, pero es la intención. Ayer estuve hablando con nuestra audiencia del por qué y para qué, y el por qué explicaba yo que por qué no. Claro. Si hay la oportunidad, tenemos los medios, ¿por qué no tratar de ayudar al deporte? ¿Y para qué? Para tratar de visualizar el deporte como un vehículo educativo, y que en eso queremos ahí de estar conversando contigo un rato sobre el deporte y la visión del rector de la Universidad de Puerto Rico en Carolina sobre el deporte como tal. Para ponerlo sencillo, ¿tú practicaste algún deporte en tu vida, en la juventud? Pues mira, realmente vengo de una familia muy numerosa, somos 12, yo soy el número 11. Nací en el pueblo de Yauco, en un barrio, el barrio Algarrobo de Yauco. No había muchas oportunidades para practicar deporte que no fuera correr y batear con una bola de media y un bate de lo que encontráramos, ¿verdad? Así que mi primer contacto con el deporte fue a través de mi hermano Gaspar, que le gustaban las carreras de maratones. Así que a mi hermano menor y a mí, él nos usaba pues como sus competidores, ¿verdad? Y entonces nos obligaba a correr maratones. Así que mi primer contacto con el deporte no fue muy agradable, porque realmente lo veía como una cuestión de obligado, de hacerlo obligatoriamente. Y competir con mi hermano, claro está, que era mucho mayor que yo, pues no era nada agradable porque nunca ganaba. No, y me da una oportunidad que no lo he hecho con los amigos de Conciencia Deportiva, los famosos maratones en Puerto Rico, ¿no? O sea, yo soy fisiólogo del ejercicio, como tú bien sabes, y la audiencia mía lo conoce, y yo le digo, ¿ustedes saben lo que le pasó a la primera persona que corrió un maratón? En la antigua Grecia, que Murió, me salió, imagino. correcto. Entonces yo le digo, porque en Puerto Rico ya hace años que hay como una fiebre de maratones. Es interesante que tú empezaste en ese mundo, ¿no? Sí. Poquito a poco te fuiste alejando, pero en Puerto Rico yo siempre le digo, óigame, el cuerpo humano no está hecho para correr 42 kilómetros sin parar, no está diseñado para cual. Pero ellos están enamorados de los maratones y yo digo, cuídense mucho porque están castigando esos meniscos y esas rodillas que eso no perdona, y más que el primero que corrió un maratón se murió, por algo sería, ¿no? Pero... Mira, en esa misma línea también tuve una experiencia, estoy hablando un poco de las experiencias esas primarias que tuve con el deporte, lo que yo entendía que eran los deportes. También en séptimo, noveno grado, me invitaron a participar en el llamado Field Day. Ajá, los famosos Entonces, field days de Puerto Rico. famoso Field Day en las escuelas, y el profesor de educación física, que realmente no era profesor de educación física, era profesor de historia, y como le gustaba el deporte, pues estaba encargado de la educación física. Y me dijo, pues tú vas a correr 110 con valla. Y ese va a ser el deporte en el que tú vas a participar. Así que cuando te llamen en el parque, 110 con valla, pues tú vas y corres 110 con valla. Y nunca había corrido eso antes en tu vida. Nunca había corrido, yo no sabía lo que era una valla. Ay, Dios mío. Así que llegó la llamada, yo nunca había practicado, y allí va mi primera experiencia competitiva de 110 con valla. De más está decirte que último, yo no creo que llegué último, porque de los 11 yo creo que llegué 11. Así que no pude saltar ni una valla, no sabía lo que estaba haciendo, no sabía para dónde tenía que correr, no sabía nada absolutamente. Así que mi experiencia en el Field Day fue traumática, porque en noveno grado tú quieres lucir bien. Así que yo podía correr, sin embargo no pude hacer un buen papel porque nunca había practicado, no conocía el deporte, no me preparé para eso. Así que sencillamente fue desastrosa mi experiencia en el Field Day. Y de ahí en adelante, ¿hacia dónde seguiste? O sea, después de ese comienzo traumático, sin lugar a dudas,
y tengo que ir a buscar a ese maestro de educación física un día ya Sí. para darle un regaño bien profesional y con mucho cariño. Pues la realidad es, como tú bien dices, cogían o el maestro de historia o el otro era el maestro de inglés, que eran normalmente lo que eran los maestros de educación física en un Sí. momento dado en Puerto Rico, y querían. De ahí en adelante, yo espero que la cosa vaya mejorando. Pues fíjate, cuando llego al colegio, al recinto universitario de Mayagüez, allí todos los estudiantes tenemos que tomar 2 créditos de educación física. Así que mi próximo contacto con el deporte es a través del curso de educación física. Esas experiencias fueron mejores. Tuve mi primer maestro de educación física, Wilfredo Maisonave, que Don tú lo conoces. Wilfredo, saludos, que quién sabe si está ya. Saludos a mi profesor de educación física, Wilfredo Maisonave, que los exámenes yo sabía muy bien, la parte teórica, estudiaba mucho también para esos exámenes. De hecho, una anécdota que quiero contar sobre uno de esos exámenes es que era una parte cierto falso, así que yo saqué una mala en cierto falso y fui a alegársela, porque esta está mala, ¿verdad? Y la pregunta era, la bola de baloncesto que se usa para jugar en Puerto Rico es mi casa. Y yo puse falso. Entonces, él me dice, no, pero eso es cierto, la bola que se usa en Puerto Rico para jugar torneos profesionales, ¿verdad? Es en mi casa. Y yo, bueno, en mi casa no hay mi casa, de hecho no hay bola, por lo tanto no se usa ninguna bola. Ese era mi argumento. En realidad, él estaba implicando, ¿verdad? En su pregunta, como sabes, la que se usaba profesionalmente, ¿verdad? Yo nunca había oído de la bola en mi casa. Bueno, yo no sabía ni que había diferencia entre una liga y otra. Wilson, nada. Yo no sabía ni que había diferencia entre juego de baloncesto profesional, aficionado. Yo no sabía nada. Así que yo contesté con mi experiencia, ¿verdad? Y le dije que en mi casa no había bola en mi casa. Y ese primero, vamos a llamarlo clase de educación física en colegio, ¿qué beneficios tú sacaste? Aparte de tener, porque eso, ahí aprendiste un mundo, ¿no? Pues o sea, fíjate, es una experiencia que de por vida marca a uno, ¿no? bien interesante porque yo con mi hermano menor y algunos de los primos intentamos jugar baloncesto en el campo, ¿verdad? Que como se jugaba baloncesto en el campo era pues en la tierra, obviamente, con un canasto que era algo improvisado allí, que tuviera algo, un anillo, el que encontraras, y la bola sí era de baloncesto, pero no era mi casa. Entonces, pues yo era muy malo en baloncesto porque no tenía la habilidad, tampoco practicaba, pero mi hermano menor era muy bueno, tenía muy buena habilidad, era muy bajito, mucho más bajito que yo, pero dominaba muy bien la bola. Así que él imitaba lo que él veía por la televisión. Así que nos daba unas peras bien horrendas jugando baloncesto. Así que yo cuando voy a coger la clase de educación física, una de las partes era baloncesto. Además de acondicionamiento físico y demás, pues baloncesto. Así que el profesor Wilfredo Maisonave pregunta, bueno, los que saben jugar baloncesto, levanten la mano. Pues yo no levanté la mano para nada. Y entonces los que no saben jugar baloncesto, pues nos dividió en 2 grupos. Unos que sabían jugar baloncesto, o por lo menos decían que sabían, y otros que no sabíamos jugar baloncesto. Así que nos puso en una fila en el tiro libre. Entonces, pues, los que no sabíamos. Yo cogí la bola, hice más o menos lo que hacía mi hermano, la tiré y la encesté. Así que él me dijo, usted sabe jugar baloncesto, váyase con el otro grupo. Fue malo también, porque los demás sabían jugar baloncesto. Además, yo realmente encesté pura suerte. Eso es interesante, un comentario. Pues yo tengo 2 hijos varones, 3 hijas muchachas que practicaron y que jugaron baloncesto. El que más jugaba no encestaba tanto como el que menos jugaba. O sea, el que menos tenía conciencia y conocimiento, me metía la bola por naturaleza, era un tirador natural. Sí. Pero en realidad no era como el otro que estudiaba el baloncesto y probablemente sabes si tú eres un tirador natural sin llegarlo a saber, porque claro. Eso viene alguna vez en los genes, ¿no? Y es interesante. Aparte de eso, ¿qué vivencias físicas de esas primeras clases de educación física con Maisonave en el colegio? O sea, como tú bien dices, ese ejercicio diario, ese ejercicio 3 veces en semana, ¿qué recuerdas de esa parte? Pues mira, fue muy interesante porque eso me ayudó mucho en mi disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, una de las metas importantes era que en la milla teníamos que bajar de 6 minutos. Y esa era la meta, hacer una milla en 6 minutos. Y eso era un reto y esa clase yo la tomaba a las 7:30 de la mañana. Era mi primera clase un día a la semana. Es la mejor hora para coger esa clase. Pues mira, aquellos que me están escuchando. Claro, yo lo que hacía era que corría desde el hospedaje hasta la pista.
Y como corría desde despejada para vista, esa era mi práctica. Realmente yo no practicaba. Pero como tenía que hacer 6 minutos en la milla, pues yo dije, son 6 minutos en la milla, yo soy muy disciplinado, tengo que hacerlo. Así que trataba, ¿verdad?, de hacer la práctica desde el hospedaje hasta la clase. Pero me ayudó mucho en la disciplina, ¿verdad? Esa formación que trae el deporte de hacer las cosas con cierta consistencia, de hacer las cosas con cierta regularidad y también cumplir con una meta. Así que yo creo que esos beneficios para mí son bien importantes y temprano yo me di cuenta que te estableces metas. No, y sin lugar a dudas tienes que haber cogido una excelente condición física porque todas las mañanas ese trotar diario, probablemente estaba trotando quizás 400 o 500 metros. Más o menos, sí. Y sin lugar a dudas físicamente y emocionalmente, ¿qué recuerdas de esa vivencia cuando se tropieza uno con primera vez con el ejercicio? ¿Qué es lo que Pues mira, te comento dos cosas. La otra clase que tomé fue la de natación. Curiosamente, yo nací cerca del barrio, como dije, el barrio Algarrobo, ahí está el lago Luquetti de Yauco y frente a mi casa, ¿verdad? Casa de mis papás, donde nosotros nos criamos, ahí está el lago. Por lo tanto, debía haber sido natural para mí aprender a nadar. Particularmente también, como no había agua de tubería, hasta llegar casi a 9º grado y escuela superior, pues teníamos que irnos a bañar al río. Por lo tanto, yo pasé mucha de mi infancia y adolescencia yendo al río pero sin saber nadar. Así que no aprendí a nadar y con el miedo que tenía mi familia de dejarnos ir al lago y tener un accidente y perecer, ¿verdad? Perecer ahogado. Eso era normal en esa época, no te acerques y no te metas. Claro, no, y de hecho llevamos la contabilidad, tantos ahogados, un número bien grande de ahogados, que eran pues básicamente por accidente y gente que no sabía nadar. Así que mi mamá nos tenía prohibido a los más jóvenes, a los pequeños, ir al lago. Por tanto, llego a esta clase con la doctora Karen, ya mismo me acuerdo el apellido. Sí, Karen, Karen todavía está dando clases. Ya está jubilada. Sí. Se jubiló, pero hasta no hace mucho. Daba clases. Estaba dando clases. Karen entonces era nuestra maestra de natación. Allí aprendí mucho de ser constante en lo que uno hace, ¿verdad? Porque había muchos estilos de natación, yo no sabía, ¿verdad? Ahí aprendí que había muchos estilos de natación y entonces ser constante, ¿verdad? En esa determinación para lograr poder nadar. Nunca pude hacer el estilo libre ese de respirar y hundir la cabeza, nunca lo pude hacer porque tenía miedo, ¿verdad? Y desde pequeño tenía miedo porque me infundieron miedo al agua. Curiosamente en una isla como la nuestra, ¿verdad? Que debería ser casi ya natural o requisito que sepamos nadar. Así que el miedo pues no me ayudó mucho ahí, pero con ella aprendí esa constancia, ¿verdad? Y entonces en mi formación como profesional me di cuenta que no solo la educación física y los deportes me ayudaban a mi condición física, pero también me ayudaban a relajarme, a mi condición emocional. Un poco para distraerme, un poco para bajar la tensión. Así que empecé a apreciar el ejercicio, no como mi hermano Gaspar me lo enseñó, ¿verdad? En correr, competir, sino como un estilo de vida, como algo que te ayuda en tu salud física, pero también en tu bienestar emocional. Y probablemente sin darte cuenta empezaste a tener un poco de mayor confianza en ti mismo, que es lo que yo muchas veces digo a los padres, porque ya no le tenías tanto miedo al agua, ya la respetabas. Pero según nuestras destrezas mejoran, cogemos mucha confianza. Yo le digo al niño, a los padres, el deporte es importantísimo, el deporte le da confianza. O sea, es como cuando la primera vez que tiras la bola, no la encestas, pero poquito a poco tu aumento la encesta y dices, yo puedo, yo creo, y lo mismo te pasó a ti, pienso yo que con la natación. Sí, pienso un punto importante ahí que traes es la autoestima. O sea, te ayuda el deporte a desarrollar tu autoestima, a ver tus capacidades y no todas tus capacidades porque no necesariamente eres el mejor en esa disciplina, pero sí puedes lograr cosas, sí puedes hacer cosas por ti mismo, ¿verdad? El hecho de completar la milla en menos de 6 minutos, el hecho de poder dominar 5 estilos de natación, ¿verdad? El hecho de poder en el tiro libre encestar la mitad de los que tiras, ¿verdad? Te ayuda a tu autoestima y pienso que eso es un valor importante hablando, ¿verdad?, del deporte como un mecanismo para la educación, poder lograr en nuestros estudiantes, particularmente en la etapa que estamos universitarios, que crezca su autoestima, que se crean capaces de lograr sus metas, no solo desde el punto de vista solamente en el deporte, sino desde el punto de vista académico.
Cambiando un poquito el tema de la historia, en aquel momento y de ahí en adelante, ¿en algún momento llegaste a admirar a algunos atletas de aquella época que uno crea? Es como yo era fanático de Peruchín Cepeda y de Roberto Clemente en mi juventud. A esa época que tú estás más o menos hablando, uno tiene entre los 10, 11, 12 años, que ya brincamos al colegio, pero en esa época, en Yauco, ¿tú admirabas a algunos deportistas? Pues mira, Yauco se ha distinguido por participación en deporte muy destacado. Por ejemplo, recuerdo en los maratones que iba con mi hermano simplemente a acompañarlo, ¿verdad? Había un maratonista muy excepcional, Monserrate Bejuco Rodríguez. Y era para mí una persona admirable porque cuando corría maratones lo hacía con gracia. Lo hacía con un paso que yo lo admiraba, ¿verdad? Me parecía un artista del maratón. Y claro, ganaba, pues de sí, eso yo conozco mucho. era muy exitoso, pero yo lo veía con una disciplina, pero sobre todo con una elegancia. Y yo admiraba eso porque lo veía muy elegante, como él hacía su carrera. Y es una figura importante, ¿verdad?, del maratonismo en Puerto Rico. Y en Yauco se distinguía muchísimo, ¿verdad?, por ese deporte. Yauco en una época combatía con Naranjito siendo la cuna del voleibol puertorriqueño. Dentro de ese mundo, ¿te acuerdas algo de Yauco y los deportistas, aparte de Bejuco, especialmente quizás del voleibol, que era el que Pues yo más mira, recuerdo? ahorita me puse a buscar un poco de información sobre la historia de Yauco, particularmente en los deportes. Yo conocía o había escuchado, ¿verdad?, de Yauco como la cuna del voleibol, y algunos historiadores de hecho alegan que Yauco fue donde se practicó voleibol por primera vez, ¿verdad?, allá para los 1919 comenzó a practicar este voleibol. Pero nombres importantes que después me encontré con ellos en mi vida, el Conejo García. Conejo García para mí era como un ídolo. O sea, oír el Conejo García era como, wow, es un héroe de Yauco, ¿verdad? Y particularmente en el voleibol. Luego me encuentro con el Conejo García como profesor en Mayagüez, en el colegio de Mayagüez. De hecho, fue también entrenador del equipo de voleibol del colegio y lo llegué a conocer, ya falleció. Y lo veía como una persona, como un héroe. Para mí eran estas figuras, Bullín Camacho, el Conejo García, también muy conocido Raúl Polla Frontera, que también fue un gran jugador de voleibol, pero para nosotros eran figuras míticas. Yo no sabía lo que hacían, sabía que eran voleibolistas, pero eran como los héroes de Yauco, ¿verdad? Ya que mencionas al Conejo García, mandarle saludos. La esposa del Conejo García es la que estaba a cargo del catering completo, ahora en la LAI, Muy bien. arriba. Y el Conejo García y yo, Canemos, saludos, estuvimos juntos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Jamaica, defendiendo los colores de Puerto Rico, que fue mi primera experiencia internacional deportiva. Pues todo el mundo piensa que Piro Cabrera es gran baloncelista. Yo digo, oye, mi mejor deporte es tenis de mesa, después venía el voleibol, después venía el béisbol y quizás venía el baloncesto. Pero le vamos a preguntar a los fanáticos de Yauco, a ver si recuerdan esa participación. Mira, quería comentarte, decano, a nivel insular, y desde el 1958, en que se creó la Federación Puertorriqueña de Voleibol, hasta el 1999, Yauco se coronó campeón en 6 ocasiones y subcampeón en 9 ocasiones. Lamentablemente ya no tenemos equipo de voleibol, ¿verdad?, desde 2000, pero me parece importante, ¿verdad?, dentro de la historia del voleibol de Puerto Rico, la contribución de esos nativos de Yauco, porque antes, como tú sabes, en la historia, ¿verdad?, en los comienzos de los deportes, los deportistas eran de ese pueblo, jugaban de ese pueblo y eran de ese pueblo. Y si buscamos la historia, probablemente cuando ellos fueron campeones, Naranjito era subcampeón, y cuando Naranjito era campeón, él ya fuera subcampeón. Muy probablemente. Y muchas tundas que cogimos los bolitrotes de vez en cuando en Yauco y en Naranjito. O sea, nosotros teníamos un tremendo equipo, 4 excelentes voleibolistas, pero nunca pudimos dominar ninguno bien, ni a Naranjito ni a Yauco. Y yo creo que era por la historia, o sea, ese orgullo fama, que tienen los yaucanos desde entonces, ¿no? Pues los cargaba a ellos. De ahí en adelante, ¿qué deportistas más recuerdas de Yauco y de ese mundo del deporte de Mayagüez? Si tienes algunos recuerdos. Pues mira, en el colegio conocí
muchos profesores de educación física que eran grandes deportistas, ¿verdad? Y eso para mí fue una experiencia bien interesante porque nuestros maestros, campeones de triple salto, como Wilfredo Maisonave, lanzamiento de bala, como estoy tratando de acordarme, mi maestro también me dio educación física, ya mismo viene el nombre, que eran grandes deportistas de Puerto Rico y que también eran profesores universitarios. Así que es un poco también, si lo ves en tu figura, ¿verdad? Los jóvenes universitarios que tienen la oportunidad de conocer a un gran deportista como maestro, como profesor universitario. Es una experiencia, yo creo, inolvidable, porque uno ve también cómo a través del deporte estas personas se formaron, cómo a través del deporte lograron una educación, ¿verdad? Lograron una movilidad social y ahora están aportando a la educación desde esa experiencia de educador, pero también como deportista. Y eso no creo que lo debemos pasar por alto. Yo creo que quiero darle las gracias, rector, por esas palabras, porque puso en contexto la visión de conciencia deportiva que yo ayer empecé a compartir y la razón del por qué y para qué, pues Piro Cabrera se embarca nuevamente en este camino como deportista. Pues muchas veces nos miran como deportistas y yo digo, oigan, los deportistas podemos ser uno de los mejores educadores porque vivimos el ejemplo, vivimos la constancia, la dedicación y es algo de lo que me motiva a mí a llevar a cabo esta función y a recordarle a los padres que el deporte como vehículo, como tú estás compartiendo hoy con nuestra audiencia, de que en un momento dado te ayudó a tu formación esos mismos maestros. Claro. De una manera u otra uno los mira y dice, si él puede, yo puedo. Claro. Y es parte de la importancia del deporte universitario. Ya que llegamos al colegio, al universitario, me gustaría compartir un poco contigo ahora como rector de Carolina, miembro de la Liga Atlética Intercolegial, miembro de la Junta de Gobierno, alguna reflexión sobre el deporte interuniversitario, sobre el colegio, Carolina, Río Piedra, la Interamericana, lo que viviste hace unos días atrás en las justas intercolegiales, llevas ya casi 10 meses compartiendo con los directores. Comparte con nuestra audiencia cómo ves el deporte interuniversitario. Bueno, para no ser un deportista, ¿verdad? Que practicaba deportes, yo veo el deporte como una gran aportación a la experiencia académica. Estuve participando en las justas del sistema de la Universidad de Puerto Rico, donde competimos los equipos del sistema de la UPR, de la Universidad Pública del país. Eso fue una experiencia de mucha alegría, también de mucha satisfacción por ver la solidaridad dentro de los deportistas, ¿verdad? Ese sentido de unidad más que de competencia, ese sentido de ver el esfuerzo del otro y sentir el triunfo a través de otro. Y el fracaso también, ¿verdad? Porque también las experiencias de la vida nos llevan a superar ciertos errores o ciertos fracasos, ¿verdad? Cuando tenemos dificultad en algún deporte o no somos el primer lugar, segundo o tercer lugar. Así que esa convivencia de solidaridad me parece bien importante y un valor que hay que resaltar en el deporte. En la competencia de la LAI, tanto en el porrismo y baile como en la competencia atlética, me parece que había un ambiente festivo para celebrar lo que somos capaces de hacer, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Así que yo creo que ese junte en estas competencias deportivas, o más bien juntes deportivos, nos deben hacer pensar lo que somos capaces de hacer juntos, lo que somos capaces de sentir juntos, la solidaridad que es un valor tan importante dentro de esta convivencia. Y esto es interesante, amigos, porque el doctor Moisés Orengo ayer no vio este programa porque no estaba en Puerto Rico, estaba viajando de la graduación de su hijo. Y si ustedes se acuerdan, está haciendo eco de muchas de las cosas que yo dije anoche aquí en Conciencia Deportiva, hablando del deporte como vehículo. Y yo le explicaba, y tú lo has dicho de otra manera, pero es lo mismo, que uno aprende cuando pierde y es cuando más uno aprende. Y el problema es que algunas veces cuando el muchacho llega a casa, le decía yo a los padres esta noche, que como que nos sentimos tristes porque el muchacho perdió, y yo le digo, no pueden, tienen que cambiar, tienen que felicitarlo, es decir, porque
perdiendo aprendiste y la próxima vez vas a jugar mucho mejor. No podemos seguir alabando al que gana. Eso a mí me encanta del porrismo que tuviste. Allí se aplauden todos unos a los otros. Cuando ven un equipo hacerlo bien, todo el mundo se para y aplaude. Claro. No es como algunas veces en el baloncesto que está jugando Quebradilla y Guaynabo, y el de Guaynabo no quiere aplaudir al de Quebradilla, aunque hizo una jugada excelente. Eso a mí me preocupa y tú lo has expresado correcta y casi perfectamente desde la Liga Atlética Intercolegial que estás comenzando a vivir. En un momento dado se había descarrilado, creo que está en muy buen encarrilado, o sea, el trencito volvió a caer en las vías y vamos en buen camino. Sí, Pero, quería, en esa misma onda, ¿verdad? De las competencias o lo que llamamos las experiencias deportivas, ¿verdad? Los famosos poly relays que comenzaron en el 1955, según hice mi investigación reciente, ¿verdad? Quiero comentarte que la Yauco High, de la cual yo soy producto, ¿verdad? Bajo la dirección de Antonio Nigaglioni, que en paz descanse, obtuvo el campeonato de esos primeros poly relays. Pero curiosamente, también en la rama varonil, la Yauco High tiene el mayor número de campeonatos hasta ese momento, 10 campeonatos, siendo la máxima ganadora de estos tradicionales relevos. Pueblos, ciudades que tienen una historia deportiva, ¿verdad? Yo puedo mencionar muchos y estoy seguro que cada pueblo tiene una historia deportiva. Tiene unos deportistas que son héroes. Héroes porque practicaron, fueron disciplinados, pero también yo creo que compartieron su talento con nosotros, los que quizás no somos grandes en el deporte, pero sí admiramos esos héroes que de alguna manera mostraron disciplina, mostraron constancia y sobre todo solidaridad, ¿verdad? Donde el triunfo es de todos, donde la celebración es del pueblo y lo vemos constantemente. Yo creo que a través del deporte promovemos la solidaridad. Sin lugar a dudas, mira qué mensaje nos acaba de llegar aquí. Dice, con que tienes un programa, ¿ah? Felicidades, Caco Cancel, nuestro entrenador de baloncesto masculino aquí en Carolina. Nos está descubriendo y nos está felicitando a ambos porque está, y no solamente va por radio, él lo está viendo yendo por radio, pero también está por TV del internet y es la razón. Y Caco y yo jugamos juntos voleibol, pero en baloncesto siempre estuvimos en diferentes equipos. Él era cardenal y yo era cangrejero. Y cada vez que yo pasaba por debajo del canasto, Caco me daba un puño en el mismo centro del pecho. Y yo le decía, pero Caco, ¿por qué tú me castigas? Y dice, porque por aquí para pasar me tiene que pedir permiso a mí. Claro, claro. Y esa amistad ha crecido a través de 40 años. Y vuelvo y repito, Caco no perdonaba a nadie cuando tú de esto. Y jugamos voleibol, jugamos baloncesto, jugamos un poquito de béisbol en AA. Y es parte de nuestro equipo de trabajo aquí en Carolina. Quiero comentarte en ese caso que lo vi por primera vez cuando fui a visitar al equipo femenino de básquetbol nuestro, de Carolina, compitiendo contra Río Piedras, entiendo yo que era. Sí. Y pues Caco Cancel, obviamente ese nombre me sonaba. Yo he oído ese nombre, parece una persona que es muy famosa en el deporte, pero nunca lo había conocido. Así que fue para mí un honor y un placer, ¿verdad? Que Caco Cancel, una historia del deporte en Puerto Rico, una persona que ha contribuido de esa manera extraordinaria, también pueda compartir su sabiduría, sus conocimientos, su experiencia, su dedicación y pasar esos valores a nuestros estudiantes, particularmente a nuestro equipo femenino de básquetbol. Así que pienso yo, ¿verdad?, que hablando del valor que tiene el deporte, del valor que tiene el deporte en la educación y del deporte como vehículo de educación, estas glorias del deporte puertorriqueño que han traído lustre a nuestra nación, que puedan aportar desde esa perspectiva educativa, pienso que es un gran valor. Ya que estás hablando del valor del deporte y que hemos conversado en parte de ocasiones, me gustaría que le hablara de tu visión de movilidad social
que trae el deporte para consigo, porque los expresas en varias ocasiones, en algunas reuniones hemos estado juntos y quisiera que compartieras con nuestra audiencia a través del mundo. Pues lo interesante de esto es que esto está llegando a Yauco, Sí. estamos viendo en Miami, nos están viendo en Nueva York, en Texas. Pues tengo amigos que nos están sintonizando a través del mundo, y esa parte de deporte y movilidad social me gustaría que compartieras alguna reflexión. Pues mira, yo pienso en lo siguiente, ¿verdad? Cuando un joven, vamos a coger un joven de Yauco, que muy disciplinado y comienza a practicar un deporte, se empieza a destacar, tiene talento, practica, pero también tiene constancia, tiene unos buenos mentores, unos buenos entrenadores y logra viajar el mundo. Yo Ujú. pienso que conocer el mundo desde el deporte es una oportunidad única, que no la tenemos todos, ¿verdad? Por lo tanto, conocer otros países, conocer otras culturas, hacer amistades con otras personas, incluso establecer familia con personas de otros países, nos da una visión de mundo, una visión distinta, ¿verdad? De la diversidad que hay en el mundo y de apreciar la cultura en el mundo, pero también de sensibilizarnos a esas culturas, ¿verdad? Así que parte de esa movilidad social es poder viajar, competir, participar internacionalmente. En segundo lugar, obviamente, a nivel universitario tenemos estudiantes que disfrutan de exención de matrícula por participar en un Correcto. deporte. Así que se están educando por una oportunidad económica que le brinda la universidad. De esa manera pueden ser profesionales que contribuyan al desarrollo social, económico de este país. Así que en dos dimensiones, ¿verdad? La oportunidad de tener una beca para ser deportista en la universidad y también la oportunidad de viajar y de conocer otros mundos y ver lo diverso que es el mundo, que nos ayuda también un valor importante que es la tolerancia, ¿verdad? Poder ser tolerante a la diversidad porque hemos vivido de primera mano esa experiencia con otras culturas a través del deporte. Sí, sí, y eso es lo que nos ha llevado a ti a atreverte a darme el permiso a llevar a cabo este proyecto que acaba de nacer hace 24 horas. Hoy te recibo como mi invitado porque nos estamos atreviendo, quizás sea a base de esa movilidad y esa vivencia que uno ha tenido a través de muchos años, y uno dice, ¿por qué no tratar de llevar este mensaje, de hacerlo crecer, de que nos demos cuenta de que esto que el deporte trae no es fácil conseguirlo en otros ámbitos? Porque Claro. muchas veces los muchachos no tienen la movilidad económica, muchas veces no tienen la capacidad. Yo, como digo, yo soy un afortunado, ¿no? Porque lo pude hacer como deportista, después como directivo, después como educador, y eso pues te da una visión de tres dimensiones del deporte y la educación. Y quería compartir contigo bien temprano en el camino, y que quizás podamos conversar esto, quizás cada 15 o 30 días te des una Claro. vuelta por acá. Siempre los micrófonos, las cámaras, este es tu recinto, esta es tu universidad, para que te sientas cómodo y vengas y compartas, porque sé y entiendo y comprendo ya hace 10 meses, a 10 11, meses. de que tú entiendes lo que es el deporte, tú de tu manera lo respetas, lo quieres y quieres ayudarlo. Y por eso pues dije, yo temprano en este programa tengo que traer al doctor Moisés Jorengo para que comparta con mi audiencia de por qué la Universidad de Puerto en Carolina se ha embarcado, se ha encauzado en este proyecto. El tiempo nos está Sí. traicionando, ya estamos pasados las 7:30, pero me gustaría, antes de despedirme, cualquier reflexión, cualquier mensaje que quieras enviarle a nuestra audiencia o a este mismo servidor sobre conciencia deportiva y cómo tú lo ves, y quizás estás tranquilo de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo. O sea, pues algunas veces alguna gente está como un poquito temerosa, ¿no? De que esto de conciencia deportiva, yo tengo ese disclaimer ahí que la universidad no se solo... me gustaría una reflexión tuya en ese sentido Pues antes de mira, que... decano, yo quisiera comentar dos cosas en particular. El deporte como mecanismo de educación, ¿verdad? Y yo creo el deporte como mecanismo para tener una mejor sociedad, un mejor Puerto Rico, para cambiar el mundo. Dos cosas importantes para mí. El deporte promueve la solidaridad, el sentir con el otro, ¿verdad?
el celebrar los triunfos del otro, el celebrar los triunfos colectivos. Número 2, el deporte como un mecanismo para promover la diversidad y la tolerancia. Yo creo que este país necesita más personas tolerantes, más personas que entiendan la diversidad, más personas que respeten la diversidad. Y el deporte, pienso yo, que es el vehículo número 1 para promover y vivir la tolerancia y la diversidad. Pues, Moisés, te tengo que dar las gracias, agradecerte tu presencia esta noche aquí en Conciencia Deportiva, invitarte a que regreses. Mañana, amigos, él habló del deporte. Mañana yo le voy a explicar por qué el deporte es el número 1 en Puerto Rico y cuál es el deporte número 1 en Puerto Rico, que por desgracia es la política, la guerra entre los azules y los colorados, y qué manera podemos ayudar al deporte. Y tengo una promesa de explicarle a mi audiencia quién va a ganar la final de la NBA entre LeBron y Curry. Así que, pendiente. Amigos, pendiente mañana. A nombre de Moisés Orengo de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, queremos darte las gracias por haber compartido con nosotros. Te invito a que entres a nuestra página en facebook.com Conciencia Deportiva y que reanudes tu compromiso con el deporte puertorriqueño lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 7 de la noche por aquí, por concienciadeportiva.com. Hasta entonces, buenas noches y gracias por tu audiencia. Muy buenas noches.